¿De qué edad es? ¿De segundo? ¿De 8 para abajo? De 7 para abajo. Todos los niños de 7 años para abajo se van a su clase. Allá los está esperando Carolina y la hermana Amelia. Ahí están sus maestras, por favor, a todos los niños de 7 para abajo. 7 para abajo. No se me vaya a golpear la muñequita, por aquí no se vaya a lastimar. Anda por ahí, ella anda visitando. Gloria a Dios. Vamos a poner 2 versículos y vamos a arrancar de ellos para que Dios nos hable. Pero yo quiero que todos pongamos atención porque el propósito de ir a la reunión es aprender. Todos nosotros venimos aquí para aprender la palabra de Dios y de esa manera tener una convicción, para que se cumpla en nosotros ese dicho famoso, que no te digan, que no te cuenten, sino que tú digas, yo lo vi. Yo lo vi. Por eso te ponemos la Biblia ahí, Romanos 1, 16 y 17. Recuérdense que estamos en la segunda pasada de Romanos 1, 16 y 17. Estamos sacando joyas para poder entender con claridad todo el libro de Romanos. 2 versículos que nos van a ayudar para entender la lección de hoy. Vamos a dedicar este mensaje y el siguiente para hablar de la justicia de Dios. Por eso hoy les mandé un mensajito en Facebook y les puse, si quieren conocer realmente lo que es la justicia de Dios, escuchen el mensaje hoy a las 11:45. Así que son las 11:48, ya nos pasamos 3 minutos. Pero dice, leyendo con entendimiento. Acuérdense que no importa si somos cristianos nuevos, no importa si apenas empezamos a escuchar la palabra de Dios, si ponemos atención, Dios nos revela su palabra en la manera que está escrita en la Biblia. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo noten ustedes. El apóstol dice que él no se avergüenza del Evangelio de Dios. Eso quiere decir que a muchos les causaba vergüenza el Evangelio. ¿Por qué les causaba vergüenza? Porque ellos eran judíos y los judíos no creyeron en Cristo. Ellos estaban acostumbrados a la ley de Moisés. Entonces se avergonzaban cuando se les decía que creyeran en Jesucristo. A ellos les daba vergüenza porque creían que eso no valía la pena. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fíjense que tenemos que ver qué es lo que es poder. Porque cuando nosotros hablamos de poder, inmediatamente creemos que se refiere a milagros. Casi toda la mentalidad de los cristianos es de que Dios es poder. O sea, que lo ponen como dinamita, como que Él solo sabe hacer cosas grandiosas y maravillosas. Y es cierto, pero notemos que hay veces que no está hablando de eso. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y hoy vamos a ver qué es el poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el 17 para que empecemos a disertar. Porque en el Evangelio, lo que Pablo no se avergüenza, en el Evangelio, y por favor escuchen todos ustedes bien, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces les dije que hoy vamos a hablar de la justicia de Dios que se revela por fe. La justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la justicia, nos vamos a dar cuenta dentro de unos cuantos minutitos, que la justicia de Dios es el poder del Evangelio. Pero nosotros no vamos a poder experimentar un poder que no sabemos qué es. Por eso yo quiero que pongan atención para que ustedes sepan lo que es la justicia de Dios. Porque resulta que la justicia de Dios es el poder del Evangelio. La justicia de Dios es el poder del Evangelio. Esta palabra en Romanos es maravillosa y nos da una certeza, nos da una seguridad en nuestro diario vivir. En los primeros mensajes, nosotros vemos que, según Romanos 1, estos versículos 16 y 17 nos hablan de la justicia de Dios, que es el poder del Evangelio. Pero oigan bien, es el poder del Evangelio, porque a veces nosotros somos salvos y no sabemos cuál es la base que usa Dios para salvarnos. Y a veces creemos que la base para salvarnos es el amor o que es la gracia. Pero yo quiero que ustedes conozcan bien lo que es la base de la salvación de los creyentes. Ahora, este concepto que estamos hablando hoy no es muy común. Y no es muy común porque nosotros, la mayoría de cristianos, creemos que nuestra salvación depende del amor de Dios. O sea que a veces algún cristiano por ahí ustedes lo van a oír, dice, oh, es que por tanto me amó Dios que me salvó. No, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor de Dios es dar a su Hijo. Pero la base de nuestra salvación es su justicia. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funciona la justicia de Dios. ¿Por qué Dios para adoptarnos? Porque el libro de Romanos es para adoptarnos. Ustedes ya han escuchado al hermano Carrillo hablar bastante de eso, de que Dios nos quiere adoptar y que la adopción es la glorificación de nuestro cuerpo. O sea que la adopción es la resurrección. Y pues muchos cristianos no se preparan para la resurrección, pero lo máximo para nosotros es que un día vamos a resucitar. A veces nosotros creemos que vamos a vivir todo el tiempo aquí y se nos olvida que nos tenemos que morir. Pero la realidad es que lo más importante en la vida cristiana es estar preparados para la resurrección. Si usted no vive pensando en que se tiene que morir, se va a frustrar mucho cuando se le mueren sus familiares, se va a frustrar mucho, pero todos nos tenemos que morir. Y ahorita en este tiempo que está tan peligroso el asunto, porque ahorita Dios mandó un ángel que se llama muerte. Le pusieron COVID-19, pero ante los ojos de Dios es el ángel de la muerte, que anda rondando. No me vaya a pasar a mí lo que pasó a que a este pelón me llevo. ¿Se acuerdan ese chiste, verdad? Que llegó la muerte a la reunión y andaba buscando al cuate que se tenía que ir y no lo hallaba. Y que si el cuate, para que no lo conociera la muerte, se quitó todo el pelo. ¿Y qué dijo la muerte? Dijo, pues no está ese cuate que ando buscando, pues aunque sea este pelón me llevo. Y se llevó al que tenía que irse. Pero pues quiero decirles que nosotros tenemos que saber, usted tiene que saber que un día tiene que morirse. Esté joven o esté anciano, la muerte no respeta la edad.
hoy en la noche se puede ir alguno de nosotros. Sí. O sea que nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque al estar conscientes de eso, nosotros vivimos una vida que agrada a Dios. Tenemos que tener en mente que tenemos que agradar a Dios. Pero estamos hablando de la justicia, porque dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si usted quiere que Dios le revele su justicia, usted tiene que ser una persona de fe. Y tiene que saber tener fe en qué. ¿Tener fe en qué? Porque algunos no saben ni en qué es lo que tienen que tener fe. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, porque eso está escrito en el Antiguo Testamento, que el justo por la fe viviría. Está en Habacuc. Dice, el justo por la fe vivirá. El justo tiene que ver con la justicia. ¿Se recuerdan ustedes que muchos años atrás estudiamos Romanos y acostumbrábamos a hacer una pancarta con varias oraciones para demostrar lo que contenía cada libro? Y me recuerdo que esa pancarta de Romanos era bastante larga, porque decía: la salvación completa que Dios efectúa se basa en su justicia y se produce por nuestra fe, por dos traslados divinos, de Adán a Cristo y de la carne al Espíritu, por medio de la unión espiritual de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, para reinar en vida los que alcancen la abundancia de la gracia. Y eso era el eslogan, esa era la pancarta que todos nos la aprendimos de memoria, al grado que yo todavía me la sé, y ese era el estudio de todos Romanos. Entonces yo quiero que ustedes se pregunten en esta mañana, ¿por qué para ser adoptados nosotros necesitamos la justicia de Dios? ¿Qué significa eso? Y vuelvo a repetirles, aunque ustedes sean cristianos nuevos, ustedes tienen que saber que el asunto con Dios es un asunto judicial. O sea que el hombre tiene problemas judiciales. Así como una persona que roba, una persona que mata, una persona que comete cualquier infracción contra su prójimo, especialmente si le quita la vida, él tiene problemas con la justicia. Cualquiera de nosotros que mate a una persona, inmediatamente tiene problemas con la justicia. Y la justicia lo va a perseguir. Y tiene que meterlo preso, la justicia, y tiene que juzgarlo, y tiene que darle una condena, porque infringió las leyes civiles. Todos nosotros debemos de saber y recordar que a Adán le prohibieron que comiera del fruto prohibido. Y nosotros no debemos de ignorar los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son para que nosotros nos sujetemos a ellos. Adán, cuando Dios le dijo que no comiera del árbol prohibido, en cuanto él comió del árbol prohibido, él era un reo de muerte. Le dijo Dios: te vas a morir el día que tú te comas ese fruto. Y ya saben ustedes que Adán y Eva lo comieron. Entonces ellos eran reos de Dios. Ustedes quizás se pregunten, bueno, ¿y para qué Dios nos...? Porque algunos menosprecian
la forma que Dios lleva a cabo las cosas y dicen, ¿y para qué Dios se le ocurrió crearme y poner a mi papá frente a un árbol y luego condenarlo porque comió de ese árbol? Y a veces más se ponen a pelear con Dios en vez de respetarlo como Dios y decir, Señor, pues he pecado, he pecado, es mejor reconocer. Entonces quiero decirles pues que nosotros por medio de Adán resultamos con problemas judiciales, resultamos con problemas de corte. Dios así maneja los asuntos. O sea que Dios tiene que ver con justicia, con gracia, con amor. Todo eso está en la Biblia. Pero hoy estamos dedicados a estudiar la justicia. Toda la gente debe de saber que debido al pecado de Adán está manchado, está condenado. Entonces necesita la justicia de Dios. Y les quiero recordar, porque el libro de Hebreos lo dice, que cuando el hombre pecó, nos lo recuerda el libro de Hebreos, está en el capítulo 3 de Génesis. Dice que cuando el hombre comió del árbol del bien y el mal, Dios cerró el camino del árbol de la vida y puso unos querubines con una espada revoloteante de fuego. O sea que el hombre ya no tenía acceso al árbol de la vida. Por haber comido del árbol del bien y el mal, Dios cerró el camino del árbol de la vida. Y entonces si alguien quería entrar a donde estaba el árbol de la vida, habían unos ángeles con unas espadas que las hacían revolotear con fuego, y el que quisiera traspasar ese camino, lo mataban esas espadas. Entonces allí vemos que hay tres cosas por las cuales Dios cerró el camino para ir a comer el árbol de la vida. Están los querubines que representan la gloria de Dios. Está la espada, que es la justicia de Dios, y está el fuego, que es la santidad de Dios. Esas tres cosas las perdió el hombre cuando comió del fruto prohibido, y por eso él es reo de muerte. Él tiene problemas con la justicia de Dios. Él es prófugo de Dios. Adán, ¿dónde estás? Porque después que comió le dijo, ¿dónde estás? Y estaba escondido el pobre. Y le dijo, ¿qué pasó, Adán? Es que tuve miedo porque estoy desnudo. Él no se había dado cuenta que estaba desnudo antes de comer del fruto, lo cual significa que el fruto significa algo muy importante que le muestra al hombre su condición. Para eso, miren para qué sirve el árbol del bien y el mal, para mostrarnos nuestra condición. Por eso es que es correcto decir que el bien y el mal es la ley, porque la ley es la que nos hace ver nuestra condición de que estamos desnudos. Entonces, la justicia de Dios. Si el hombre nunca hubiera pecado, no necesita la justicia de Dios. Si alguien no infringe la ley, si maneja, si dice a 65, va a 65. Si dice que no fume, no fuma, nunca infringe la ley, no necesita la ley, no necesita la justicia. Pero debido a que el hombre perdió su gloria, la gloria de Dios, entonces el hombre necesita que Dios lo justifique, porque Dios no lo puede justificar solo así por así. Fíjense que ustedes pueden pensar, y yo también, ¿por qué Dios no perdona al hombre solo así, decir, ok, estás perdonado? No, dice, ¿sabes qué? Mi justicia está sobre ti. O sea que de acuerdo a mi justicia, tú estás condenado. Pero lo tremendo es que la justicia de Dios no solo sirve para condenar al hombre, sino que la justicia de Dios sirve para perdonarlo. Fíjense cómo es. Si ustedes se dan cuenta, lo mismo es la ley en la corte. La ley en la corte es
tú hiciste esto, e hiciste esto y esto y esto, pero ¿tienes abogado? ¿Tienes abogado? Y ya dice, sí, sí, aquí está. Y el abogado es experto de usar leyes para ver cómo salva de la condena a ese su preso, ¿verdad? Y hay abogados que son buenísimos y saben cómo sacar a sus presos y hasta se queda asustada la gente. O sea, especialmente los que tienen dinero pagan buenos abogados, solo averiguan cuáles son los mejores abogados y dice, agárrate ese abogado fulano, dice, ese es buenísimo. Entonces, miren cómo funciona la ley, pues porque la ley nos mete presos, pero la ley puede sacarnos. Fíjense cómo, porque lo de Dios es igual. La justicia de Dios es para caerle encima al que hace las cosas mal, pero resulta que la justicia de Dios es también para liberarlo. Ahora, ¿cómo opera la justicia de Dios? Porque nosotros tenemos que entender que Dios, para justificarnos a nosotros, dice que Cristo es nuestra justicia. O sea que nosotros para poder ser liberados, ¿verdad? De lo que hizo Adán, el Señor tiene que recibir o sea, tiene que tener a alguien que cumpla todos los requisitos de la ley para poder dejar liberados a los presos. Según las Escrituras, la base, el fundamento, o sea, el cimiento del Evangelio no es el amor, ni tampoco es la gracia. Y por eso quiero que aprendas. Porque si tú crees que Dios te salvó por amor, no estás usando la base, estás usando esa virtud de Dios. Si tú crees que por gracia, porque también dice que por gracia somos salvos, no estás usando el fundamento. Porque en el Nuevo Testamento solo hay tres ocasiones donde algo es llamado el poder. Vamos a leer 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese es el primer versículo que habla del poder de Dios, y también el versículo 24, ahí mismo, el 24, 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero estoy hablando ahorita del poder de Dios. Solo hay 3 ocasiones en las que Dios en el Nuevo Testamento dice que algo es poder. Entonces ya vimos que la cruz es poder de Dios para salvación. Cristo es poder de Dios. Y el versículo que leímos en Romanos 1:17 dice que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Ahora, noten que allí en Romanos 1:16, si lo volvemos a leer, porque queremos tener el pensamiento bien entendido para que tú sepas cómo funciona Cristo como tu justicia, porque si no, no vas a saber qué es lo que Dios quiere justificarte, porque Dios te quiere justificar a ti, mi hermano. Dios quiere justificarme a mí, amén. Gloria a Dios. En el 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, si el Evangelio es poder de Dios para salvación, y el siguiente versículo nos dice qué es lo que nos revela, porque es el contexto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, entonces está hablándonos de la justicia. La justicia es el poder que tiene Dios para salvarnos.
Y eso es importante entenderlo. ¿Saben por qué? Porque al leer nosotros en esta sección de Romanos, lo que necesitamos alcanzar a ver no es tanto el poder mismo. Más bien queremos ver la razón por la cual el Evangelio es tan poderoso. Fíjense, la razón por la cual el Evangelio es tan poderoso, que es el poder de Dios para darle salvación a todo el que cree. Queremos ver eso. Entonces, la razón se debe a que la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Así que con esa base podemos comenzar. Podemos decir entonces que el Evangelio de Dios es el poder de Dios para salvar. El Evangelio de Dios es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Debido a que en este Evangelio la justicia de Dios es revelada. La justicia de Dios se nos revela por el poder del Evangelio. Ahora, ¿por qué el Evangelio de la adopción necesita de la justicia de Dios? ¿Por qué el Evangelio de la adopción necesita la justicia de Dios? ¿Por qué Dios necesita la justicia para hacernos sus hijos? La meta final de Dios está en Romanos, donde Dios nos adopta, donde Dios nos va a adoptar. Ahora, recuérdense que la glorificación, que es la adopción, necesita de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es para que nosotros estemos bien asegurados. Porque Dios no quiere que nosotros seamos cristianos sin estar seguros de lo que Él está haciendo con nosotros. Por eso mi carga en esta mañana es que usted entienda la justicia de Dios, para que usted se goce, para que usted diga, wow, wow. Porque la justicia de Dios, fíjense bien lo que voy a decir, no tiene que ver en que Dios te ame o Dios te odie. Si Dios te ama o Dios te odia, y ustedes saben que eso está en la Biblia, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. O sea que si Dios quiere, Él ama o Él odia, pero hay algo que lo tiene a Él atado. Dios está atado, hermanos. Y eso nos debe de ayudar mucho a nosotros, porque precisamente por eso nos revela su justicia. Porque Él no se basa para salvarnos a nosotros en su amor, ni en su gracia, porque entonces Él podría decir una mañana, ¿saben qué? Ya no los quiero. ¿Saben qué? Yo me imagino, ¿qué pensarían ustedes si un día Dios dijera, ¿saben qué? Yo a ustedes ya no los quiero. Sí. ¿Saben qué? Yo a ustedes los aborrezco. Mejor los voy a aborrecer. ¿Saben ustedes que Dios no puede hacer eso? ¿Sabían ustedes que Dios no puede hacer eso, hermano? Que Él mismo se ató por su justicia, porque Él es justo. Y fíjense pues cómo funciona esto, porque gracias a Dios por la Biblia, porque en la eternidad pasada, y quiero quiero que usted sepa, hermano, y no estoy equivocado, ni estoy fuera de contexto. Usted y yo le podemos decir al Señor, Señor, si tú quieres me puedes aborrecer. Y si tú quieres me puedes amar, lo que te dé la gana. Pero hay algo que yo te puedo decir que tú no puedes hacer, y es dejarme perderme. Fíjese, hermano. ¿Sabía usted que usted le puede decir a Dios eso? ¿Que Él no puede dejarlo a usted que se pierda? Muchos cristianos han estudiado la Biblia en la historia, pero no han entendido cómo funciona Dios.
Muchos son cristianos, pero ellos no saben que Dios los escogió y los predestinó. Ahora, fíjese que hay muchos hermanos que cuando entienden la justicia de Dios, como ya saben qué es lo que Dios va a hacer, porque ya muchos de nosotros ya sabemos lo que Dios va a hacer. Dios va a tener vencedores cuando Él regrese y va a tener derrotados, pero ninguno de esos se pierde. Ningún cristiano derrotado a la venida de Cristo se pierde, y por eso a veces hasta dicen, el hermano Carrillo lo que les está dando a los hermanos es una tarjeta para que pequen. Pero es que la realidad es, hermano, que la justicia de Dios es por predestinación. O sea que todos ustedes que están aquí, si ustedes son genuinos, convertidos, ustedes, ni uno de ustedes se puede perder. Ni uno. Porque entonces Dios se contradiría. Jesús mismo dijo, Padre, de los que me diste. O sea que este mensaje de hoy de la justicia de Dios es para que usted tenga seguridad, para que usted tenga paz y que usted sepa que usted está asegurado por Dios. Si Dios no fuera justo, hermano, nosotros estaríamos, y por eso piensen bien lo que estamos estudiando. Hay hermanos que creen que la salvación se pierde y entonces en una mañana, como se portaron bien, sienten que están con Dios y que no se van a perder, pero el otro día se portaron mal, sienten que se van a ir al infierno y que se van a perder. Fíjese que el evangelio mal predicado ni siquiera estabilidad le da a la gente en su mente. Porque el evangelio bien predicado da estabilidad. Por ejemplo, a mí no me gusta engañar a los hermanos. Yo les digo, mira, si tú eres vencedor y como fuiste escogido y predestinado, si eres vencedor, vas a reinar con Cristo en el milenio. Pero si tú no eres vencedor porque no quieres vivir una vida agradable a Dios, te está costando, tu carne te gana, yo no te voy a engañar, yo no te voy a decir que tú te vas a perder por eso. Tú eres sencillamente un hijo de Dios bien carnal. Eres un hijo de Dios bien carnal, pero eres un hijo de Dios. Y cuando Cristo regrese, en vez de que te manden al milenio para disfrutar el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra, te mandan al lloro y al crujir de dientes como siervo inútil. Como siervo inútil, dice, al siervo inútil echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero eso no significa que te perdiste, porque entonces Dios se contradiría. ¿Y dónde está su justicia? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos estar tan seguros que nosotros no nos perdemos? Hermano, mira, yo estoy aquí frente a ti y yo te puedo decir, yo soy una persona, yo no me voy a perder. Yo no me voy a perder, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dilo, confiésalo. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque si no, en vano murió Cristo por ti. Si lo que garantiza que nosotros somos justos es por fe. ¿Por fe en qué? En el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dele aplausos al Señor, hermano. En la eternidad, Dios te escogió y te predestinó. Mira, porque si no vas a ser igual que los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová prefieren decir que no hay infierno. Ellos prefieren decir, no hay infierno. Es que Dios no pudo crear a la gente para hacerla sufrir, dice. Así piensan ellos. Sin embargo, la pureza del evangelio es que tú, si eres escogido y predestinado, tú no te vas a perder.
¿Cuántos de aquí han tenido hijos mal portados? No los quiero ver. No los quiero ver porque todos han tenido hijos mal. ¿Cuántos de ustedes, alguno de sus hijos ha ido a la cárcel? ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos que han hecho cosas graves? ¿Ellos dejaron de ser sus hijos? Entonces aprende, pues, así es Dios. Así es Dios. Por eso te dije que si me quieres malinterpretar, pues malinterprétame, pero yo estoy predicando el evangelio en su pureza. Si quieres decir, es que el hermano Carrillo tiene ahí un montón de gente que le cree. Porque así nos dijo el cuate ayer. Lo que pasa es que tú quieres que todo lo que tú dices te digan amén. Le digo yo, ¿y tú no eres igual, pues? Así que no estamos hablando de eso. Yo no quiero que todo lo que yo diga me digan amén, sino que se convenzan. Se convenzan. Dios tiene una justicia. Y la justicia de Él es de que ninguno de nosotros le puede satisfacer a Él. Por eso Él se hizo hombre para ser obediente y quitarnos la culpa. Él dice, esos pobrecitos están condenados, ellos están caídos, ellos no pueden hacer nada bueno, lo tengo que hacer yo para satisfacer mi justicia, porque así como por uno solo condené a todo el mundo, por uno solo obediente, salvo a todo el mundo. Eso solo Él lo puede hacer, hermano. Y para poder llevar a cabo eso, se preocupó de antes de mandarnos aquí a la tierra a nosotros. Y por eso Él dijo, a este lo escojo y lo predestino para que fuésemos sus hijos. Así lo dice. Así lo dice. Mire, vamos a leer Romanos 8:29. Mire, Él se previno, Él no es tonto como muchos de nosotros. Sin ofender, pues. Él no es tonto, hermano. Él preparó su plan. Mire, dijo, voy a hacerlo así, 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 así. Y nadie me puede decir que estoy equivocado. Porque a los que antes conoció, tú tienes que saber que Dios te conoció antes a ti, mi hermano. A los que antes conoció, los predestinó. Fíjate. Aquí puede haber alguien que viene cada 3 meses. Aleluya. Y que no sabe que es hijo de Dios. Y que un día de estos pues lo va a apretar Dios duro para que responda. Porque no es posible que se le esté yendo el tiempo y no responda. Porque lo conoció y lo predestinó para que lo conformen a la imagen de Cristo. Todos nosotros, por eso yo les dije, yo no me voy a perder si, mire lo que Él dice que se propuso hacer en mí, hacerme igualito a Cristo. Y quiera yo o no quiera, ¿usted cree que no lo va a lograr? Porque si Él me dice a mí eso y después yo voy a estar llorando en el infierno, le voy a decir mentiroso. ¿Sabes tú que tú le puedes decir eso a Dios si un día estás en el infierno? Mentiroso, Señor, porque en tu palabra dijiste que yo iba a ser conformado. ¿Y qué pasó? Estoy atrevido, ¿no? ¿Saben ustedes que uno le puede decir eso a Dios? Si un día tú te encuentras en el infierno y ahí nos juntamos, los dos le vamos a decir, Señor, tú eres mentiroso. Porque tú nos dijiste que nos ibas a conformar a la imagen de tu Hijo y que nos predestinaste para eso. ¿Qué pasó, Señor? ¿Galo? Mire, Dios lo puede amar a usted u odiarlo, pero usted sabe que Él jamás dejará que su trono
sea conmovido. ¿Cuántos te saben un versículo que dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono? ¿No te dice a ti, buscad primeramente, ¿qué? ¿Y qué? Y su justicia. A ti te conviene la justicia de Dios. ¿Sabes qué? Cuando te portes mal, no le digas, Señor, extiende tu amor hacia mí. Acuérdate de tu justicia, porque tu justicia te tiene atado. Señor, gracias que te ataste tú mismo. Y por eso muchos pues hacen lo que les da la gana. Yo tengo hermanos que han caminado conmigo y dicen, ¿sabe qué, pastor? Dice, yo ya estoy convencido que estoy destinado al lloro y al crujir de dientes, así que yo voy a chupar lo más que pueda y voy a hacer lo que quiera. Le digo, ten cuidado, porque si no estás predestinado para eso, te van a agarrar un día de estos. Un día de estos te va a decir el Señor, venga para acá, Colocho. Ven para acá, muchacho, ven para acá, mija. Tú crees que estás predestinada para el lloro y el crujir de dientes y yo quiero decirte que no. Así que yo te voy a apretar y te voy a hacer vencedor. Mire, hermano, a nosotros nos conviene eso. Galo, a ti te conviene, porque me has dicho que tienes mucha lucha, sin saber que nosotros todos igual que tú. Yo le digo, Galo, hombre, si estamos iguales o a veces tal vez yo creo que estamos peor que tú. Ay, pero es que yo los miro a ustedes tan santitos. Escogidos y predestinados. Hermano, el evangelio en su pureza es una espada de dos filos. Pero muchos cristianos, hermano, muchos cristianos no saben lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¡Wow! La justicia de Dios, hermano, es de que Cristo cumplió todos los requisitos que Dios pedía y que Él dijo, por cuanto mi Hijo cumplió todo, todos ustedes creen en Él. Ustedes están perdonados porque el poder del evangelio es la justicia. El poder del evangelio es la justicia. O sea que cuando usted en realidad empieza a conocer a Dios, hermano, usted se queda asustado de la manera que Él es. Porque Dios te dice, yo tengo un recibo. Yo tengo un recibo de que te he justificado porque te escogí y te predestiné. Tengo un recibo. Y tú le preguntas, Señor, ¿cuál es el recibo? Aquí está, mira, a la diestra mía. Él es el recibo de que tú estás justificado. El precio que Él pagó. Él pagó un precio para que tú vivas, para que tú estés asegurado. Ahora entonces, ¿cómo funciona el asunto? Primera de Juan 1:9. Si nosotros vamos a Primera de Juan 1:9, veamos qué dice. Primera de Juan 1:9. Ahí está, ahí déjalo ahorita, no me lo lleves. Mira, justicia y juicio son el cimiento. ¿Qué es el cimiento, hermano? La base de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Pero el cimiento. Por eso mire lo que dice Juan, porque nosotros tenemos que entender cómo funciona este asunto de la justicia para nosotros. Primera de Juan 1:20. Vamos primero a 2:1. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Y aquí
Está pues para que aprendas, para que aprendas. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Quién? El justo, el que te justifica. Por eso Él viene. Mira, Él es tu abogado. ¿Quién es el acusador? Ok, vamos a entrar al drama. En el drama estás tú en la corte, porque cada vez que pecas estás en la corte, hermano. Cada día si pecas estás en la corte. Y estás ahí en la corte. ¿Y quién es el acusador? El diablo. El diablo le gusta que los cristianos no aprendan a predicar el evangelio. El diablo dice al juez supremo, él es un mentiroso, él es ladrón, él es tranza, él es así, él es asá. Y el que está sentado ahí, que lo está juzgando a uno, dice, ¿tienes abogado? Y tú dices, y ahí está el abogado, dice, ¡defensa! ¿Y qué hace el de la defensa? Acusador, estás derrotado. Yo te derroté a ti. ¿Sí? Yo vencí. Todo lo que el juez supremo pedía para que hubiese libertad de los presos, yo lo cumplí. Por eso se acuerdan ustedes que en la Semana Santa sacan el drama de Barrabás. Dice que tenían la costumbre de dejar ir a un preso cada vez que llegaba la fiesta. Y entonces preguntaron, ¿a quién queréis que dejemos libre? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. Nosotros no tuviéramos el panorama bíblico bien diseñado si hubieran dejado ir a Jesús. Porque entonces ya no hay mensajes. Si Jesús sustituyó, Él dice, déjenlo ir a Él porque yo ya pagué el precio. Dios dice a todo el universo, cuando nos están acusando, déjelos ir, ya está pagado el precio. ¿Y qué nos dice a nosotros? Vete en paz y sigue pecando. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos en paz y seguimos pecando? ¿Verdad que no, pero eso hacemos? Dime si no eso hacemos. Nosotros, vete en paz y sigue pecando. Carrillo 1:1. Vete en paz y sigue pecando. No, vete en paz y no peques más. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Ya boté el gorrito de Ramón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, ahí en ese versículo tú te das cuenta que cada vez que pecamos nos ensuciamos. Pero Él no solo nos perdona, nos limpia. Nos perdona y te limpia. Cada vez que tú le dices, Señor, perdóname porque no he tratado bien a mi esposa. Perdóname, Padre Santo. El Señor dice, te perdono. A seguir pecando, pues. Sí, porque la sigue tratando mal. Después que le pide perdón a Dios y otra vez lo mismo. Es que nosotros, hermanos, no somos cualquier cosa. Somos tercos, sordos, ciegos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién me puede decir a mí, hermano, que Dios no perdona? ¿Quién me puede decir a mí que yo puedo perder mi salvación? ¿Quién? En mi espíritu yo no puedo perder mi salvación.
porque entonces Dios se contradiría. Ahora perder el alma, ese es otro asunto. No estamos estudiando ahorita de perder el alma. Cuando yo te enseñe lo que es perder el alma, entonces vas a entender lo que es no reinar con Cristo. O sea que a nosotros lo que nos tienen reservados por portarnos mal es un castigo. Por eso Dios solo va a juzgar a todo el mundo por 2 pecados. Solo 2 pecados son los por los cuales Dios va a juzgar a todo el mundo. Uno es a los mundanos por no creer en Cristo, porque la justicia la alcanza el que cree en Cristo. Y a los cristianos por no haber vivido a Cristo. El castigo de los que no creyeron en Cristo es el lago de fuego. El castigo para nosotros de no haber vivido a Cristo, el lloro y el crujir de dientes. Pero nosotros, hermano, tenemos una gran bendición. Nosotros tenemos a favor de nosotros al justo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios, hermano, a nosotros nos aplica su justicia. Nos aplica su justicia. Si leemos Efesios 2:5, ahí dice algo que nosotros debemos aprender. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sí, nosotros somos salvos por gracia, pero Pablo no nos dice que la gracia es la base para salvarnos, sino que la gracia es un favor divino y nos salva. El amor es una virtud de Dios y por eso nos da su Hijo. Pero lo que sí dice Él, que es la base de nuestra salvación, su justicia. Ahora, a mí me impresiona, y con esto estoy ya casi terminando, a mí me impresiona que Dios nos diga que el justo por la fe vivirá basado en la justicia. O sea que tan bonito ese canto que cantaron hoy, Ricardo, no vivo por lo que veo, ni vivo por lo que siento, sino que vivo por lo que creo. Tú tienes que creer la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Dios no se puede arrepentir. Por eso es bien poderoso el Evangelio, porque Él no se puede arrepentir. Entonces en vano hizo todo el plan. Hoy te aprendiste algo. Y es que le puedes decir, Señor, muchas gracias, porque tomaste mi posición. Según tu palabra, yo merecía morir, Señor. Yo quiero que tú te veas. ¿Tú te sientes que eres bien amoroso? ¿Tú sientes que eres bien amoroso? ¿Tú sientes que tú eres una persona muy linda? ¿Crees que mereces lo que Dios ha hecho por ti? No, hermano. Nosotros merecíamos la muerte. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para darte seguridad. Ya desecha todo pensamiento que no la vas a hacer, que no sabes, que estás en una vida incierta. No, mi hermano, nosotros no estamos en nada incierto. Tú estás en el camino correcto, tú estás en la salvación de Dios, tú estás amparado por la justicia de Dios. Así que ya deja de andar llorando, hermano. Ya deja de andar sintiendo que nadie te quiere. Ya deja de andar diciendo, ay, es que ni para la renta tengo.
Hermano, si esa no es, si no tienes para la renta, no te preocupes. Pídele a Ramón. Sí. Pídele al del Jay-Z. Hermano, nada terrenal te debe de hacer sufrir. Tú eres privilegiado, tú eres privilegiada. Quiero decirte, porque vamos a hablar otro mensaje más de la justicia. Porque la Biblia misma dice que tú te vuelves justicia de Dios. ¡Wow! Cristo es tu justicia. Pero ahora hay algo más profundo. Y lo vamos a ver en el siguiente mensaje. Que nosotros nos volvemos la justicia de Dios. Eso es profundo. Porque ahora te van a usar a ti para otra cosa. Cuando Cristo se forme totalmente en ti, entonces el Señor dice, ahora te voy a usar a ti para algo más profundo. Cristo nuestra justicia. Terminemos con Hebreos 10. Hebreos 10, me buscan el versículo donde dice que el velo se rasgó. Y con eso termino hoy. I promise. I promise. Hebreos 10 dice ahí que el velo se rasgó. Para que tengamos una palabra bien clara de la justicia de Dios, tenemos que entender esa fotografía del velo que se rasgó. Miren. Vamos a Hebreos 10. Yo sé que están viendo a ver cuál versión es más bonita. Hebreos 10. A ver si lo hallo yo primero. Ahí está. Ahí está pues. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Fíjense pues. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos que en Génesis 3 Dios cerró el camino para ir a comer el árbol de la vida y puso querubines, una espada y fuego? Pero ahora en Hebreos dice que la muerte de Cristo en su carne, su muerte, nos abrió el camino. Ahora, ¿por qué dice a través del velo? Porque dice que el velo que cubría, separaba el lugar santo del lugar santísimo, que el velo se rasgó. Ahora busquen el versículo donde dice que se rasgó. El velo se rasgó. Mateo. Pongan Mateo 27:51 pues.